A través de la historia, el hombre tuvo que enfrentarse a una amplia variedad de epidemias para las cuales halló la cura. Hoy, el ser humano debe enfrentarse a la plaga del siglo, el SIDA, y aunque probablemente se encuentre la cura para este mal, habrá dejado en su paso por la faz de la tierra una cicatriz profunda de dolor, muerte y discriminación. Así, para poder entender cómo esta enfermedad llegó a diseminarse a nivel mundial, es necesario remitirnos a la historia de las epidemias, en donde en el estudio de otras enfermedades que asolaron a la humanidad, sabremos cómo enfrentar este flagelo. Se sugiere que la peste llegó a la ciudad francesa de Marsella en el año 1348 y para el año 1351 ya todo el continente estaba afectado. Se estima que durante el primer brote murieron alrededor de 25 millones de personas. Como consecuencia de esta enfermedad, se manifestaron numerosos cambios en la sociedad. Debido a esta crisis que afectó la economía, los señores feudales no pudieron mantener sus vastos territorios, llegando a su fin el sistema feudal. El pensamiento religioso también fue afectado, llegando a concentrarse en la idea del apocalipsis. Otro sector en descontento con esta religión tradicional se volvieron hacia sectas religiosas supersticiosas. La medicina no quedó excluida de estos cambios, siendo los médicos clérigos acusados de haber fracasado. Concomitantemente, creció la popularidad de los cirujanos, llegando a escribirse nuevos textos de medicina y rudimentarios campos de investigación científica. Comenzaron a implementarse los conceptos de vías de contagio. Se reconoció la importancia de la implementación de la cuarentena, creándose los primeros hospitales y las primeras medidas concernientes en materia de salud pública. Los numerosos conflictos bélicos en la historia también se vieron afectados por las epidemias. Durante la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia en junio de 1812, Napoleón preparó un ejército de 500.000 soldados, y mientras atravesaba Polonia y Rusia, la mitad de su ejército fue atacado por el tifo, quedando sus hombres paralizados o muertos. Cuando abandonó la ciudad de Moscú, su ejército rondaba por los 80.000 hombres, y para junio de 1813, durante la retirada, su ejército solo contaba con 3.000 soldados. Considerándose que los decesos en su mayoría fueron consecuencia de la disentería y del tifo, dejando en segundo lugar a las heridas de guerra y el crudo invierno ruso. La epidemia más reciente a escala mundial fue el brote de gripe o influencia que asoló la Tierra entre 1918 y 1919. Los primeros casos se detectaron en los Estados Unidos. 2 meses más tarde, contagios masivos se presentaron en España, Francia e Inglaterra. La tasa de ataques fue muy alta, particularmente entre los adultos y los jóvenes. A pesar de las medidas de salud pública, la gripe se extendió rápidamente por todo el mundo. Cuando la pandemia tocó su fin, en 1919, se contaron 1 millón de muertes en los Estados Unidos, 10 millones en la India y aproximadamente 30 millones en todo el mundo. Sin embargo, aunque ha sido la calamidad más grande de la historia, tuvo un efecto discreto en largo plazo, porque a diferencia de la peste, tuvo una corta duración y pronto se recuperó la población perdida. Que repercutieron en la historia, debemos ubicar la epidemia del SIDA en una nueva perspectiva.
¿Es posible comparar esta nueva epidemia con la peste negra que azotó a Europa en el siglo XIV? Cuantitativamente es imposible, debido a que la peste mató en casi 3 años a 1/3 de la población de Europa. Actualmente se podría encontrar una analogía tal, sumando las pérdidas de vidas en ambas guerras mundiales, siendo insuficiente el número de muertos. Pero desde un análisis cualitativo, su comportamiento no es tan distinto a otras epidemias. Durante los primeros años del contagio, fue común escuchar la afirmación de que el SIDA no era una epidemia de importancia, es decir, negar su existencia. Pronto se cambió por una forma más precisa de negativa. Conforme se hizo evidente en los Estados Unidos que eran los hombres homosexuales y los adictos a las drogas intravenosas los principales afectados, la gente comenzó a rechazar que esta enfermedad pudiera diseminarse en el resto de la sociedad. Aunque la información epidemiológica aún sugiere que el SIDA continuará diseminándose paulatinamente en todos los segmentos de la sociedad, seguirá negándose ampliamente o desacreditándose esta posibilidad. La lenta difusión y el largo periodo de incubación han facilitado tal rechazo. La epidemia del SIDA ha proporcionado abundantes oportunidades para lanzar acusaciones. Gran parte del resto del mundo culpa a África por iniciar la epidemia. Los estadounidenses responsabilizan a los homosexuales por comenzarla y a los adictos por continuarla. Para muchos, es sin duda la moral decadente de estos grupos las que les ha provocado tal infección. Por ejemplo, algunos evangelistas en los Estados Unidos citan al SIDA como un signo de la ira divina sobre los homosexuales y los adictos. La última de las características comunes a todas las grandes epidemias es el miedo. De hecho, este miedo paralizante es el único gran obstáculo para instituir una política pública sensata y racional. El descubrimiento del agente que causaba el SIDA se convirtió en el objetivo de muchos investigadores, dado que el que llegase a develar el enigma tendría asegurado el reconocimiento tanto de la comunidad científica como del mundo entero. Para la historia quedaron grabados 2 nombres: Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, de Francia, y Robert Gallo, del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Estados Unidos. Años antes de que se desate la polémica, el doctor Gallo describe los retrovirus humanos responsables de algunas leucemias. En febrero de 1983, en el Hospital Pitié de París, se extirpa un ganglio de cuello de un paciente de 33 años que se sospechaba tenía SIDA. El doctor Montagnier determina actividad bioquímica correspondiente a un retrovirus y se consigue fotografiar por microscopía electrónica el virus responsable. En abril de 1984, el doctor Gallo anuncia el descubrimiento del HTLV3, causante de la enfermedad del SIDA. Desde ese momento, una serie de acusaciones entre ambos países ponen en duda la paternidad del descubrimiento. El Instituto Pasteur acusa al doctor Gallo de que el virus que ellos describen provienen de muestras que ellos enviaron. El SIDA plantea una paradoja cruel e inédita. Por un lado, nunca se avanzó tanto en tan corto tiempo. En apenas 11 años, tras detectar una epidemia, fuimos capaces de aislar y cultivar sus agentes etiológicos, de interpretar gran parte de su estructura genética, de desentrañar importantes aspectos del mecanismo que daña al sistema inmunológico, de reconocer sus formas clínicas, de diagnosticar, tratar y prevenir muchas de sus complicaciones infecciosas y aún tumorales, y de obtener en tiempo récord
un interesante panel de drogas antivirales capaces de modificar la historia natural de la enfermedad. Por otra parte, a pesar de todo lo avanzado, siendo incluso capaces de diseñar modelos matemáticos de anticipación para pronosticar los efectos de la epidemia en el futuro, poco y nada podemos hacer para reducir esas cifras.